Hey, aquí está ya el profesor Antonio Siriaco, quien está en campaña electoral ahora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero este hombre no cesa de darle seguimiento a los temas económicos del país. Y tiene muchos ahora. ¿Y de qué manera que lo hace? Bueno, bienvenido, profesor. Estamos aquí como todos los martes, Adalberto y Milicia. Así es. Lo vimos escribiendo ahí. Sí. Tú sabes que hay un tema que yo creo que podemos tocar en esta mañana. Es el tema, por ejemplo, de la participación del presidente en Davos. El Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, que es hay que decir lo siguiente, es una ONG que se creó en el año 1971 por Klaus Schwab, que es un profesor de la universidad en Suiza, y crea esa institución precisamente no para darle seguimiento a los problemas mundiales, sino básicamente a los temas europeos. Pero luego, en el año 1973, con la crisis que hubo en el petróleo y el cambio obviamente del derrumbe, vamos a decir, del patrón oro, convoca a un grupo de profesionales, de líderes, pero para discutir temas europeos. Pero ya posteriormente, en el año 1987, comienza la denominación del Foro Económico Mundial. Y ahí se discuten problemas importantes, problemas trascendentes. Y en esta ocasión, claro, después de 2 años, que estuvo... que no estuvo presencial. No estuvo presencial por el tema de la pandemia, ¿no? Ajá. Y ahora, post pandemia, hay un proceso, se invitaron a países como la República Dominicana, países, creo que Colombia, no sé si Costa Rica, y se están discutiendo ahí el tema que está afectando a todo el mundo, que es el caso de Ucrania, y que básicamente está afectando y está tensando los grandes mercados y básicamente el mercado de materia prima, con el agravante de que se proyecta en zonas obviamente con problemas, una especie de inseguridad alimentaria. Y ahora se ha retomado las políticas públicas de seguridad alimentaria, de fortalecimiento del sector agropecuario. Pero también los temas, por ejemplo, de carácter monetario, como ha sido el caso de la política de cambio de los bancos centrales, que han venido incrementando su tasa de política monetaria con la intención de contener un fenómeno que tenía años básicamente que no resurgía, que es el tema de la inflación, que es uno de los temas, yo pienso, que más va a afectar a las economías del mundo y que posiblemente es un tema que más que transitorio se ha convertido en un tema de carácter permanente. Y eso a la República Dominicana claramente lo va a afectar. Mira, todo el tema de los subsidios que el gobierno ha tenido que replantearse en este proceso, cuando tú analizas el tema, por ejemplo, de la deuda pública, porque hay que buscar recursos para los fines de afrontar la necesidad evitar que sigan incrementándose los precios de los combustibles, de que los precios de los alimentos. Fertilizantes. Y ya estamos, si tú analizas entre el 2020 y el 2022, la deuda pública se ha incrementado, la consolidada, en 18,000 millones de dólares. Estamos, o sea, es decir, que se ha pasado de 46,000 millones a prácticamente 64,000 millones de dólares. Y eso es un tema que está ahí. Pero dicen que en porcentaje en cuanto al PIB ha bajado. Ha bajado, claro, es cierto, pero a un nivel alto. Estamos hablando que estaba en un 70, exacto, luego pasó a un 65 y luego a un 62. En todo caso sigue siendo alto. Sigue siendo alta, sigue siendo alta, y además hay que tomar en cuenta que cada vez más el servicio de la deuda pública presiona las finanzas públicas del presupuesto nacional. Pero esto hay que verlo en la tendencia. Si esta situación se sigue tensando, si la inflación sigue presionando, y dice, eso es dice el profesor que no estamos solo frente a un tema coyuntural es un tema provisional, que podría ser permanente, esto de la inflación. Claro. Sí, los países tendrían que acostumbrarse a vivir en inflación durante un buen tiempo. Durante un buen tiempo. Wow. Y eso es una situación que yo creo que... Pero se puede compensar. Bueno, hay un caso que
que no se está tratando aquí, que es el de Venezuela. Ah, Venezuela ha bajado bastante la inflación. Bueno, diríamos drásticamente ha bajado. bueno, pero tú En sabes, comparación con con lo que eso tenía. es la Pero revalorización una de las del cosas petróleo. que también era 1.000.000 por mil que ha tenía logrado Venezuela. es hacer un reajuste salarial para compensar, porque todavía la inflación sigue siendo alta. No, y lo grande de todo eso es que el salario real en Venezuela está prácticamente por el piso, porque te reajusta el salario nominal, pero si la inflación sigue, esa inflación te traga esos incrementos de salario. Entonces, esa espiral que tú señalas, que es quizá lo más, vamos a decir, algo que hay que evitar, como pasó en los años 70 y parte de los años 80, vino la inflación, entonces se presentaron esos programas heterodoxos, básicamente en los países grandes, el caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de México, y comenzó esa espiral inflacionaria. Tú incrementas, sube la inflación, incrementa el salario, sube la inflación, incrementa el salario. Y eso no es la solución. No. O sea, Pero hemos visto que realmente lo que más se ha hecho en esta coyuntura, o por lo menos aquí en Estados Unidos, es la política restrictiva, en el caso de la Fed y el Banco Central. pero fíjate, Millicent, lo riesgoso de eso. Generalmente en estas coyunturas, cuando tú quieres abatir la inflación, necesariamente tienes que generar una recesión. Precisamente por eso que tú dices. Porque tú dices, bueno, yo quiero abatir la inflación y subo la tasa de interés. ¿Qué implica cuando tú subes la tasa? Se invierte menos, porque si tú vas a emprender un proyecto, el coste del dinero es mucho más costoso, entonces restringe la inversión. Si tú vas a buscar un préstamo al banco para cualquier consumo, tú restringes el consumo. Y esas son dos variables. En una economía, además, en Claro. una economía con una población tan alta, No, claro, Informal. informal. Entonces, Sí. pero también se incrementan todos los préstamos informales. Sí, que ya de por sí son Que ya- bastante que usureros. son altos, Mira, sí. se está hablando, profesor, de que Estados Unidos avanza hacia una recesión. Eso no es una buena noticia para la República Dominicana, ni para los países que están en el derecho. Mira por qué. Por ejemplo, nosotros tenemos una diáspora importante en los Estados Unidos. Las exportaciones de zona franca en un porcentaje importante van al mercado norteamericano. Entonces, allí, precisamente, la economía en el último trimestre tuvo una especie de desaceleración. Eso significa que posiblemente la economía norteamericana termine este año con un crecimiento de un 2.8. Que déjame decirte que incluso se dice que la economía china podría crecer menos que la de Estados Unidos. Que también eso es una situación que puede agravar Sí, porque la economía en China mundial. se le agregó un elemento. No, el es caso las de- restricciones frente al COVID. Claro, al COVID. Lo que Y la pasó política de en COVID, Shanghái. cero de COVID. COVID, de cero COVID. Entonces, en el caso que nos atañe a nosotros, más cercano, que es el caso de Estados Unidos, esta situación claramente puede ralentizar aún más los pronósticos de crecimiento hacia la República Dominicana. Fíjate que en un primer momento se estimó que la economía iba a crecer un 6. Luego el mismo banco dijo, bueno, va a ser un 5. Lo revisó a la Y baja. luego, porque eso hay que revisarlo de manera constante en la medida que cambia la política monetaria en los Estados Unidos. Entonces, yo Pero eso fue pienso... correcto de parte de las autoridades dominicanas. Tratar de adelantarse a lo que... No, sí, generalmente siempre hay un proceso Lo que podría ocurrir en Estados Unidos. de adelantarse para evitar situaciones muchas veces, ¿verdad?, de la sincronización que pueda haber. Pero hay nuevos anuncios en los Estados Unidos. Y en la medida que los niveles de inflación sigan altos, en esa medida la Reserva Federal seguirá básicamente Subiendo la tasa. Caramba, endureciendo. pero qué martes Pero ya dicen económico como tan que- negativo. Que siguen diciendo en Estados Unidos los economistas de que esta política es muy limitada Claro. y que no por sí solo no No, conduce no es suficiente. a la reactivación de la economía. No, porque el tema Por eso da la de recesión. lo que sucede es que la inflación distorsiona todo. Ya. Ese es el problema de la inflación. Entonces, hasta que el tema internacional, que se tensa cada vez más, porque ahora Ahora también está Finlandia. en el está Finlandia, problema. está Suecia y además A Taiwán. Le hay bloquearon. una Ahora- especie de, como dicen los españoles, de rifirrafe entre Biden
y Xi Jinping por el tema de Sí, Taiwán. sí, con Todo China. eso genera tensión en los mercados internacionales, genera expectativa negativa, genera volatilidad en los precios del petróleo y también en los mercados de los commodities. Bueno, esa es la situación. Nosotros lo que hemos ¿Cuántas malas noticias de lo que hemos Alberto? descrito es la situación que hemos descrito. A lo mejor quizás la cosa puede cambiar, Ojalá. pero en el día de hoy eso genera tensiones e incertidumbre y eso es lo peor que puede ocurrir. Bueno, ayer el petróleo subió, viene por ahí. Señoras Bueno. y señores, muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesor Ciriaco. Y nada, se terminó el programa. Mañana aquí, en 1 más 1. Sí, mañana vamos a hacer un esfuerzo por venir con mejores noticias. Bye.